En el año de 1929 se acabó la orgía conocida como los Fabulosos 20. Y dio inicio la crisis económica mundial conocida como la Gran Depresión. Los años 30 fueron muy difíciles. Entre otras calamidades hubo pobreza, desempleo, migración y desastres ecológicos. Todo esto ocasionó el surgimiento de ideologías políticas extremistas, que al ser apoyadas por una ciudadanía desesperada, provocaron una catástrofe mayor: la Segunda Guerra. Hablando de lo estrictamente literario, la situación de crisis obligó a los escritores a moderar las tendencias experimentales que se consolidaron en la década anterior, y que se conocieron con el nombre de modernismo, permitiendo así que resurgiera una forma más directa de narrar. Es aquí donde el crudo y veraz estilo norteamericano adquiere su personalidad definitiva. La creatividad de los escritores se ve mermada por la desestabilización política y los afanes nacionalistas y raciales. En una frase, por los clamores de guerra. A pesar de ello, tenemos muchas obras narrativas a destacar. Veamos. ...1930. Coincidiendo con el inicio de la crisis, el género de la novela negra se populariza entre los lectores. Este auge se debe a El Halcón Maltés, novela escrita por Dashiell Hammett, considerado como el fundador de este género. Por otro lado, el novelista austríaco Robert Musil empieza a escribir la kilométrica obra, El hombre sin atributos, la cual le tomaría el resto de su vida. En Estados Unidos, otro escritor experimental, John Dos Passos, inicia la publicación de una trilogía conocida como USA. Estos trabajos prueban que el modernismo no ha muerto. 1931. En Inglaterra se publica la compleja novela coral Las olas. Quizás el trabajo más ambicioso de Virginia Woolf, que redondea la trayectoria de la novelista más destacada de todos los tiempos. La escritora Pebbles Book, estadounidense con residencia en China, publicó su obra maestra, La buena tierra. Y con ello se hace acreedora al premio Pulitzer, y eventualmente al Nobel de Literatura. Por si fuera poco, en este año se inicia la escritura de los polémicos diarios de la autora francesa Anaïs Nin. Mujer talentosa, librepensadora y dueña de su sexualidad. El primer volumen se llamó Henry Young. Por el lado de los varones, el veterano escritor italiano Giovanni Papini publica su obra más potente, la colección de relatos enlazados titulada Gog, en la que hace una crítica tenaz a la deshumanización materialista del siglo XX. 1932. El autor británico Aldous Huxley escribe la paradigmática novela Un mundo feliz, obra distópica que ha sido estudiada hasta nuestros días, y que adelanta muchas de las situaciones que ahora vivimos. Ese mismo año, el controvertido escritor francés, Louis Ferdinand Céline, completa el texto de Viaje al fin de la noche, una de las narraciones más crudas que se hayan escrito. En Austria, Joseph Roth publica la que es considerada su obra maestra, La Marcha Radetzky, una narración de alto valor histórico. A partir de aquí vienen años muy difíciles para el arte literario. Las ideologías totalitarias cooptan a ciertos escritores convirtiéndolos en intelectuales orgánicos, y acosan a otros, obligándolos a exiliarse. Desde luego la pseudo-literatura orgánica, o propagandística, no trascendió en ningún sentido, y no merece la pena ser mencionada. En cambio, la literatura social, y la literatura del exilio, brillaron pese a todas las adversidades. París sigue siendo el paraíso de los artistas y los escritores. Pero no por mucho tiempo. 1933. El excéntrico escritor francés, André Malraux, termina de escribir su novela más aclamada, La condición humana, la cual se convierte en un verdadero libro de culto. 1934. El novelista estadounidense Henry Miller escandaliza al público con la novela experimental Trópico de Cáncer, debido a su alto contenido sexual. Por su parte, el escritor inglés Robert Graves publica la aclamada novela histórica titulada Yo Claudio. 1935. El estupendo ensayista búlgaro, Elias Canetti, también ganador del Premio Nobel,
publica su única novela, Auto de Fe. 1936. La novelista más vendedora de todos los tiempos según el libro Guinness de los Récords, Agatha Christie. Publica una de sus historias policíacas más convincentes, Muerte en el Nilo. 1937. La literatura brasileña se hace presente en el panorama mundial, gracias a Capitanes de la Arena, la novela más comentada de Jorge Amado. 1938. La escritora irlandesa Elizabeth Bowen publica su novela más aclamada, La muerte del corazón. 1939. Es el fatídico año en el que empieza el conflicto más mortífero de todos los tiempos, la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este año apareció el libro que sublima el recuerdo de esta etapa de pobreza material, política e intelectual llamada la Gran Depresión. Ese libro de prodigiosos alcances literarios y sociales se tituló Las uvas de la ira y fue escrito por el autor californiano John Steinbeck. Curiosamente, otro escritor radicado en California, John Fante, escribe otra novela grandiosa llamada Pregúntale al polvo. Por supuesto, las referencias al polvo que ambos autores mencionan corresponden a las tormentas de arena ocasionadas por la sequía en el centro y el sur de los Estados Unidos, un fenómeno ecológico que obligó a 500.000 de personas a emigrar al oeste. Para finalizar este recuento, hemos de confirmar que la década termina tal como empezó, con el auge de la novela negra, esta vez gracias a El sueño eterno, de Raymond Chandler. En cierto modo, este período de la historia resulta muy interesante, porque se parece mucho al que estamos viviendo ahora. Uno se pregunta si regresarán las ideologías extremistas, si habrá una nueva guerra de alcance global, o si sufriremos nuevos desastres ecológicos. No sé si estemos a tiempo para evitar repetir los errores del pasado, pero de cualquier manera resulta de vital importancia retomar lecturas como las que aquí se han mencionado. Hasta la próxima entrega. Narrativa Clásica Radio. Libros sin gancho, pero con letras.